Esta noche es para abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2. Si puede buscar ahí en su Biblia, Ezequiel, el capítulo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Esta noche voy a hablar con ustedes este mensaje. ¿Por qué estoy animado en esta noche? Ese va a ser el título de nuestro mensaje, nuestro tema. ¿Por qué estoy animado en esta noche? Aquí vemos a Ezequiel, un predicador, un hombre de Dios, pero está en una situación postrado delante del Señor. Todo el capítulo 1, Dios le había mostrado una visión, y al final de esa visión, él cayó postrado delante de Dios. Y Dios le dijo: ponte de pie, hijo de hombre, hablaré contigo. Él estaba con poco ánimo, estaba con poca fuerza física, y dice él aquí en el versículo 2, y el Espíritu de Dios entró en mí. Y eso iba a producir un gran cambio en él. El Espíritu de Dios iba a entrar en él. Hermanos, el pueblo de Israel por estos días estaban en aflicción. Observe un momento en el capítulo 1 y versículo 1 para que usted entienda lo que estaba sucediendo. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Este pasaje nos revela algunas cosas. En primer lugar, entendemos que Ezequiel era un hombre de 30 años, un predicador joven, dice aquí en el año 30. Y él estaba junto a los cautivos en el río Quebar. El pueblo de Dios no había escuchado a su predicador, que era Jeremías. Le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda a la palabra de Dios y le dieron la espalda al hombre de Dios. La consecuencia de eso era que iban a estar 70 años de esclavos en Babilonia. Ya habían llegado los primeros cautivos. Y ahora lo vemos al varón de Dios con un pueblo afligido y preocupado, un pueblo esclavizado junto al río Quebar. Ahí con los angustiados estaba el predicador. El río Quebar es uno de los más importantes, desemboca en el río Éufrates. Y aquí en Ezequiel capítulo 3, para terminar de mostrar la situación, versículo 15... Ezequiel 3, verso 15, dice la palabra: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Era tanta la aflicción del cautiverio, de esa esclavitud que estaban empezando a experimentar. Y ahí el predicador habla otra vez más: me senté en medio de ellos 7 días atónito, sorprendido, lleno de preguntas. ¿Cómo terminamos aquí? ¿Cómo terminamos de esclavos? ¿Cómo estamos lejos de nuestra tierra, con otro idioma, con otra cultura, con otro gobierno y dioses, ídolos que dominaban en esa nación ahí? Dice: me senté, no teníamos palabras, tuve 7 días atónitos. En una situación similar, bien difícil, cuando vinieron los amigos de Job a verlo, y aquella sarna maligna había tomado todo su cuerpo, no lo identificaron,
y se sentaron varios días junto a él sin emitir palabra. Cuando alguien no habla de este modo, es porque el sufrimiento es extremo. Así que en medio de esta situación, Dios levanta a su hombre y le dice: hijo de hombre, levántate y ponte de pie, porque hablaré contigo. Y a veces Dios, hermanos, tiene que llamarnos y despertarnos a nosotros. Y en esta misma noche quizás Dios habla a nuestro corazón y diga: levántate porque quiero hablar contigo en esta noche. Estás apocado de espíritu, estás desanimado, desalentado, estás como postrado ahí mordiendo el polvo de la derrota. Levántate, dice Dios, hablaré contigo esta noche. Cuando la Biblia está abierta, usted esté atento, porque hay grandes posibilidades que Dios hable con nosotros por su palabra. Dice: hablaré contigo. ¿Y qué fue lo primero que habló con su predicador? ¿Y qué es lo primero que quiere hablar con nosotros? Dice: levántate y ve a predicar. ¿Estamos predicando? ¿Estamos hablando con otros de la palabra de Dios? Porque este hombre fue levantado en primer lugar para predicar la palabra de Dios. Dios iba a poner en el predicador una carga y un mensaje. Cuando Dios nos salvó, Él puso sobre nuestras espaldas una carga y un mensaje. Una carga por las almas, por los que están perdidos. Y el mensaje para dar es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la salvación eterna. Pero no vamos a anunciar ese mensaje desde la comodidad, desde la pereza, sentados en un sillón. Hay que levantarse e ir para predicar. Es la primera orden que Dios le da aquí a este hombre, a Ezequiel. Ese nombre, Ezequiel, significa que Dios es nuestra fortaleza. También Ezequiel significa que Dios prevalece. Es decir, que Dios está sobre todas las cosas. Un gran hombre y un gran nombre. Ezequiel predicó durante 22 años la palabra de Dios. 22 años predicándole a esos cautivos, a esos afligidos, a gente que habían llegado a esa situación tan triste por causa de su rebeldía a Dios y su pecado. 22 años de predicación. Un ministerio tremendo el de este predicador. Dios le dijo: levántate, hijo de hombre. Y él sintió que el Espíritu de Dios entró en él. Nosotros ya no necesitamos eso. Cuando creímos en Cristo, ya el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios entró en él, entonces él fue a predicar. No era gente simple. Observe algunas de las características de a los que él les tenía que predicar. Versículo 3, observe, capítulo 2, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, y escuche la descripción que le da Dios. Dice: te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Ahora quiero hacerle ahí la traducción, que no se le pase por alto. Dice el versículo 4: yo te envío a hijos de duro rostro. Y eso es lo que nosotros llamamos cara dura hoy. De duro rostro. Y empedernido corazón, dice. Quiere decir que tienen corazones de piedra. En otras palabras, Dios les está diciendo: no es un trabajo fácil el que te estoy dando. Y luego, si usted sigue avanzando en la lectura, por ejemplo, versículo 6, le dice Dios: y tú, hijo de hombre, no le temas, no tengas miedo de sus palabras. Y aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí Dios le da más datos. Le dice: son como la zarza. La zarza es un árbol bajito, lleno de espinas. Es un árbol que no sirve porque no da sombra, no da fruto, no sirve para leña, no sirve para nada, todo es espina. Y Dios dice: así son ellos. Y son gente grosera,
acostumbrada a usar malas palabras, palabras agresivas, palabras violentas, y Dios alienta a su siervo y le dice, pero tú no les temas. Parece que nos está hablando a nosotros hoy, porque vivimos en un mundo agresivo y violento, y Dios nos anima a nosotros, no le tengamos miedo a este mundo. Levantémonos y prediquémosle la palabra de Dios, llenos del Espíritu de Dios. No vamos nosotros con un método carnal, no vamos nosotros con un mensaje humano, llevamos el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la salvación eterna. Y esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. El Espíritu Santo entró en él. Había una actividad espiritual ahora en él, y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Que haya una actividad espiritual, que haya vida espiritual aquí en medio de nosotros. Tenemos que ponerle un punto final al aburrimiento, tenemos que ponerle un punto final a la pereza, tenemos que ponerle un punto final a la rutina y levantarnos y predicar la palabra de Dios. Pues ese es el mensaje para nosotros. Necesitamos tener un tiempo para encontrarnos con Dios. Necesitamos un tiempo para estar frente a Dios. Dejar de lado el celular, dejar de lado tantas actividades inútiles en las que nos involucramos y tener un tiempo delante de Dios para escuchar su palabra y para que el Espíritu de Él nos llene y podamos salir y hablar a la gente sobre la cruz donde Cristo murió para que ellos tengan perdón de pecados y salvación eterna. Pues esta es la orden que Dios le da a este predicador y a nosotros: levántate y predica, levántate, hijo de hombre, y predica la palabra. Pero yo les dije que estoy animado en esta noche, y tengo que decirles por qué estoy animado en esta noche. En primer lugar, porque Dios un día me salvó, me levantó del pecado y me mandó a predicar la palabra de Dios. Ya estoy cumpliendo 42 años predicando la palabra de Dios. Cuando la mayoría de ustedes no había nacido, yo ya andaba predicando la palabra de Dios. Y aquí estamos en el camino, lastimados, malheridos, criticados, apedreados, despreciados muchas veces, pero aquí estamos firmes porque Dios dijo: hijo de hombre, levántate, ponte de pie y predica la palabra. Estoy animado en esta noche. En primer lugar, porque Dios nos manda a predicar. Pero en segundo lugar, yo estoy animado en esta noche porque Dios nos manda a recordar. La mayoría de nosotros somos malos para la memoria. A veces estamos con una persona que nos criamos con ella o un pariente que hace un tiempo nos ve y me dice: ¿cómo se llamaba usted? ¿Cómo era? Nos olvidamos. Nos olvidamos de nuestros compromisos. Nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Pero yo, hermano, en esta noche estoy animado porque Dios nos manda a recordar. Y hay algo importante que todos aquí en esta noche necesitamos recordar. Está en Hebreos capítulo 13. Si puede ir ahí un momento, por favor, a la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Y una vez que llegue ahí, quiero que ponga su mirada en el versículo 8. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 8. ¿Ya llegó hasta ahí o está por aterrizar? Ya llegó. Si no, deme su atención. Dice así la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 13, versículo 8. Dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces Dios, hermano, nos manda a recordar en esta noche que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Aquellos que estudian la palabra de Dios hablan ahí del orden gramatical y dicen: no sabemos si está hablando de la inmutabilidad de Dios o de la eternidad de Dios. Ahora le voy a explicar con qué se come eso. Cuando hablamos de doctrina y hablamos que Dios es inmutable, esa palabra inmutable quiere decir que Dios no cambia. La carta de al lado, que es de Santiago, cuando habla de Dios, dice: en Él no hay variaciones de luces ni de sombras. Es decir, siempre es el mismo. Es diferente a nosotros. Nosotros dependemos de nuestro estado de humor. Hay días que estamos contentos y estamos felices y pura risa, jajaja, y hay días que tenemos cara de perro, es insoportable nuestro carácter.
Así somos nosotros. Si algunas cosas nos resultaron bien en los negocios, alguna cosa buena sucedió en nuestra familia, andamos contentos. Pero si hay algo malo, algo negativo, ¡wow!, que nadie se nos cruce en el camino. En cambio, Dios no tiene ese problema. Dios siempre es el mismo. Dios no depende de su estado de ánimo o del humor como nosotros. Dios es inmutable, nunca cambia. El Antiguo Testamento dice, el libro de Malaquías, no vamos a ir ahí, solo le voy a mencionar capítulo 3, versículo 6. Él afirma, dice, yo soy Jehová y no cambio. Yo soy Jehová y no cambio. La misma expresión es la que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14 cuando lo llamó al ministerio y le dijo, dice, y cuando me pregunten quién me envía, Dios le dice, yo soy el que soy. El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y por si usted está ahí desprevenido, dice, Jesucristo es el mismo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pues la Biblia enseña eso y yo estoy animado aquí en esta noche porque Jesucristo está vivo, Jesucristo está activo. Es más, dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Así que Él está aquí en esta noche, es su promesa. Y eso es lo que a mí me tiene animado. Jesús está vivo, Jesús está activo. Hermanos, Jesús no era un predicador de moda, alguien que apareció en la historia humana y se volvió una moda temporaria. No, Jesús era Dios, Jesús era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios eterno, Él era el Dios hecho hombre. Y yo estoy animado en esta noche, porque a pesar de las cosas adversas que suceden en nuestra vida, a pesar de los bajones anímicos que se nos aparecen, a pesar de las depresiones que nos salen al cruce en nuestra vida, yo estoy animado en esta noche, porque este Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que abrió las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Eso dice la carta a los Colosenses. Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Jesús es Dios. Él fue el que con su poder abrió las aguas del Mar Rojo. Él fue el que mantuvo la panadería del cielo activa para que el pueblo de Israel recibiera maná del cielo, pan celestial todos los días. Jesús fue el que utilizó los cuervos para que le llevaran a su predicador Elías pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Yo estoy animado por eso, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Él es el que se encarga de nuestro sostén. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 y en el versículo 8, dice, teniendo nosotros sostén y abrigo, estemos contentos con eso. Porque Dios provee como le proveyó a Elías ahí a la orilla del arroyo que se llamaba Querit. Dios también nos provee a nosotros. Dice la palabra de Dios, hermano, que los tesoros del cielo no se han agotado. Las grandes riquezas de Dios están a disposición de su pueblo. Dios, hermano, no está en crisis. Argentina está en crisis económica. Argentina está en bancarrota, pero Dios no está en crisis económica. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la primera carta y en el capítulo 6, verso 17, le dice Pablo, dile a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en la riqueza, la cual son perecederas, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted también tiene que aprender de memoria ese versículo. 1 Timoteo 6, 17. Dios no está en crisis. Él puede darnos todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Cuando las cosas se ponen adversas, difíciles en nuestra vida, Dios todavía tiene el poder para transformar aquellas aguas amargas que se llamaban Mara en agua dulce, potable para nosotros. Y en medio de la sequía espiritual de este mundo, Dios puede proveer agua abundante y agua de vida. La Biblia enseña que Jesús es el agua de vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Para mí sí, ese texto habla de la inmutabilidad, que Dios no cambia, pero también habla de la eternidad de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él provee agua de vida para el alma sedienta. Y muchas de las almas, quizás algunas que están aquí en esta noche, están resecas, resquebrajadas, porque el pecado les está afectando, les está causando daño. Pero cuando usted lee la primera carta que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 10, comienza diciendo allí, que dice que Dios sacó al pueblo de Egipto, todos cruzaron el mar, dice, todos fueron bautizados en la nube, y llega ahí al capítulo 10 y verso 4, dice, y todos bebieron de la roca espiritual que era Cristo. Ahí estaba el Señor en el desierto, en los días de Moisés, y esa peña que dio agua para más de 3 millones de personas, es el agua de vida que necesitamos, y nosotros, hermanos, podemos tomar contacto con esa agua, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso yo estoy animado aquí en esta noche, porque Jesús está entre nosotros. Es el mismo Dios, el poderoso, aquel que hizo derribar los muros de la ciudad de Jericó. Aquellos muros tremendos que hacían que esa ciudad fuera invencible. El pueblo de Dios derrumbó esos muros después de dar esas vueltas por casi una semana, y gritaron todos juntos, y aquellos muros se vinieron abajo y el poder de Dios se manifestó. Yo estoy contento en esta noche, animado en esta noche, porque ese Dios está con nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sé que hay gente que está anclada en el desánimo. Yo sé que hay gente que es cautiva de la pereza. Yo sé, hermanos, que hay gente que muchas veces dice, no, yo no puedo, intento, pero no puedo. Pero aquí tiene un Dios que es el mismo, y ese puede venir en nuestra ayuda y todo puede cambiar. La voz de Dios, como le dijo a Ezequiel, levántate, hijo de hombre, y hablaré contigo. Y si Dios le habla a usted en esta noche, y si Dios le dice a usted en esta noche, levántate, ¿qué hará? ¿Se quedará atornillado en el asiento? ¿O dirá, como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Necesitamos oír la voz de Dios, porque a veces el camino se nos pone difícil, a veces nuestra vida se complica, a veces surgen luchas en nuestra familia y no encontramos la puerta de salida a los problemas que enfrentamos, y necesitamos venir a los pies de este Dios vivo, de este Dios que está activo, y Él viene para animarnos y para levantarnos. Muchos de nosotros se nos cruza un enebro en el camino. ¿Se acuerdan el enebro? El enebro era un árbol, y el profeta Elías había matado a los falsos profetas de Baal y estaba huyendo de Jezabel porque ésta había prometido cortarle la cabeza. Y el varón de Dios vio un enebro, dice Primera de Reyes 19 verso 4, y ahí se durmió a la sombra del enebro y sintió deseo de morirse, hasta que vino un ángel de Dios y lo tocó al profeta, al predicador. Abrió sus ojos, vio pan y vio agua, provisión de Dios. Y el ángel de Jehová le dijo, levántate porque largo camino te espera. Aquí no te vas a morir debajo de este enebro. Este no es el final de tu carrera de predicador. Este no es el final de tu carrera de mensajero. Tienes mucho por hacer todavía. Levántate, le dijo el ángel de Jehová, porque largo camino te espera. Algunos de nosotros quizás aquí en esta noche hemos recibido una o más de una bofetada en nuestra vida. Un hecho en la familia, un hecho en nuestra persona, algo que nos tiró por el piso, algo que nos hizo sentir como aplastado, como derrotado, algo que les quitó el sabor a la vida para nosotros, algo que nos robó la esperanza y que quizás dice, ya no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir? Pues para usted que está debajo de ese enebro, viene el ángel de Jehová y le dice, levántate porque el largo camino te espera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy animado en esta noche. Dios nos manda a predicar.
Estoy animado en esta noche porque Dios, hermano, nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo está entre nosotros. Y pensamos en aquella obra maravillosa de Pentecostés. Me refiero al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y los 11 se levantaron y predicaron y 3.000 personas fueron salvos, 3.000 creyeron en Cristo. Dice la Biblia que sus corazones fueron compungidos. Eso quiere decir que fueron atravesados por el poder de la palabra de Dios y se bautizaron y se añadieron a la iglesia. ¿Y por qué nosotros no podemos experimentar nuestro Pentecostés? De ver este lugar lleno y no conformarnos con los cultos que tenemos, y podemos tener los sábados temprano y los domingos a la tarde y a la noche, y porque no vamos a entrar muchos más acá. Nosotros podemos tener nuestros Pentecostés. Y alguien puede decirme, pero eso fue cosa del pasado. Y yo le voy a responder, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso estoy animado en esta noche, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora quiero regalarles, mire qué bueno que estoy en esta noche, les voy a regalar una perlita de enorme valor. Está en el Salmo 77, si puede ir un momento ahí conmigo. El Salmo 77, y al llegar allí, ponemos la mirada en el versículo 11. Salmo 77, versículo 11, les voy a leer una buena porción de la palabra de Dios aquí. La Biblia dice que es un salmo de Asaf. Pues ¿quién era él? Dice que ese lo escribió el músico principal para Jedutum. Alguna vez aquí yo he explicado esto. Había un coro, hermanos, conformado por unas 5.000 voces. Escuche bien, 5.000 voces. Y tenía 3 directores. Uno de ellos se llamaba Jedutum. A él va este salmo. El director principal se llamaba Asaf. Y el otro se llamaba Heman, como el dibujito, Heman. Eran los 3 directores de ese gran coro que glorificaban al Señor. Y ahora Asaf escribió este salmo. Y dice aquí en el 77, versículo 11, dice la palabra, me acordaré de las obras de Jah. Si su Biblia dice así, Jah, esa es una abreviación del nombre de Yahweh o Jehová, que usamos nosotros en español. Jah es Jehová. Entonces dice así el Salmo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Por eso les dije, hermano, que Dios nos llama a tener memoria. Y el salmista dice aquí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Verso 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Ese también es nuestro Dios, ese también es nuestro Dios. Dice aquí el salmista, dice, yo voy a hacer memoria de tus maravillas. Y empieza a hablar de todas esas cosas, cómo la tierra se estremeció, cómo el mundo tembló, los rayos, los truenos, todas las cosas grandes que ha hecho Dios. Pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estas cosas que se hicieron en el pasado no deben escaparse de nuestra memoria. Cuando preparaba este mensaje estos días, me acordé de una foto en un hotel de los más famosos. Usted ni hubiese imaginado que yo hubiese estado en ese hotel. Y allí era la conferencia, 3 días, en la ciudad de Boston, la ciudad quizás más importante del estado de Massachusetts. Y ahí estaba ese servidor, en ese hotel enorme. Pues ahí viví también esos días. Y no pagué yo, alguien pagó por mí. Pero fui al púlpito allí. Y aunque eso ya pasó como 25 años atrás,
Ahí en mi recuerdo tengo una foto donde hay un salmo escrito en inglés detrás mío, pero yo se los voy a leer en español. Léalo conmigo, Salmo 90. El Salmo 90 y los versículos 1 y 2. Y desde ese tiempo este salmo impactó mi vida y habita en mi memoria. Dice el Salmo 90, versículo 1, es un salmo de Moisés. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Moisés: tú nos has sido refugio de generación en generación. No allá en un momento aislado de la historia y dejó de obrar. No, siempre Dios obró. Siempre, de generación en generación, de los siglos por los siglos. Dice: tú eres nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios fue su refugio. Cuando ellos peregrinaron 40 años por el desierto, Dios los cuidó y los llevó al lugar seguro, la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluía leche y miel. Y no quiero que se distraiga, porque nosotros estamos como extranjeros y peregrinos en esta vida. Y Dios nos llevará a la morada celestial eternamente. Él es nuestro refugio, allá está nuestro refugio. Y Él nos va a ir cuidando a su pueblo de generación en generación. Pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice: antes que los montes naciesen, antes que los montes se formasen. Yo no sé explicar todo, pero sé que por alguna clase de presión que hay en la tierra, ahí surgen lo que conocemos como las grandes montañas. Y antes que emergieran de la nada esos montes, dice: antes que naciesen, que tú formaste la tierra. Dice la palabra de Dios: tú ya estabas con nosotros desde el siglo y hasta el siglo. Tú eras Dios. Y eres Dios, y eres nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos que estar animados en esta noche. No solo yo debo estar animado en esta noche, todos debemos estar animados en esta noche, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le dijo a Moisés, solo lo voy a citar al texto, es Deuteronomio 5:15. Dios le comienza diciendo: acuérdate. ¿Y qué cosa él tenía que acordarse? Dice: acuérdate cómo Jehová te libró de Egipto. Cómo cortó aquellas ataduras con el faraón, que estabas allá como un esclavo pisando barro y paja para hacer ladrillo, para hacer los grandes edificios para los egipcios. Y Dios cortó esa cadena de esclavitud y Dios te liberó. Y usted y yo tenemos que recordar que un día Dios cortó esa cadena que nos ataba al pecado y Cristo vino a nuestra vida y Él es nuestro Salvador. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 que si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo está en nuestra vida como el Salvador, entonces nosotros tenemos certeza de que somos libres. Él cortó con la cadena del pecado, Él nos ha dado una vida nueva y Dios dice: ahora acuérdate de eso, no pierdas la memoria. Yo estoy animado en esta noche porque recuerdo de dónde Dios me sacó. Y aunque uno puede ser indigno, uno está aquí predicando la palabra de Dios. Ahora hay algo que quiero decir antes de entrar en el último punto de nuestro mensaje. Hay algunos que no están animados. Algunos de los que están aquí en esta noche y muchos de los que no están aquí en esta noche y van a estar mañana con caras de super santos aquí, no están animados. No están animados. Porque uno se da cuenta por las clases de frutos que tienen en su vida, de gente que no está conectada con Dios. Porque si estuviéramos conectados con Dios, estaríamos los jueves, los sábados, los domingos, y hasta estaríamos presionando para tener más cultos en este lugar. Entonces no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Pero yo quiero decir esto en esta noche: si usted quiere animarse al modo de Dios, usted tiene que estar donde hay predicación bíblica al estilo antiguo.
Déjeme decir eso, usted tiene que estar en el lugar donde hay predicación bíblica al estilo antiguo. Cuando usted viene a uno de nuestros cultos, acá no estamos diciendo tiene que andar danzando y tiene que andar bailando y tiene que llenarse de plata y ser un empresario y tiene que ser próspero y tiene que tener su auto de alta gama y tiene que tener su mansión. Aquí no estamos hablando de esas cosas, porque la predicación bíblica de sendas antiguas acerca a la persona, no al materialismo, lo acerca a Dios, su Salvador, lo acerca a Cristo, de quien la Biblia afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, 430 años de esclavitud en Egipto, 430 años, más de 4 siglos. Dios rompió las cadenas y se terminó la esclavitud. Y luego en la historia el pueblo de Israel fue 70 años esclavos en Babilonia. Primero en Egipto, después 70 años esclavos en Babilonia, y Dios cortó esa cadena y le puso fin. Cuando el pueblo volvió a rebelarse, Dios no les habló su palabra. Por 400 años Dios no le envió ni una palabra del cielo. Hasta que el mundo escuchó aquella voz del desierto, aquel hombre que se llamaba Juan el Bautista. Él vino para romper el silencio de Dios. Él vino para hablarle a su pueblo y para preparar los caminos para que la gente vuelva al Señor. Él fue el mensajero, Él fue el que vino en el poder de Elías. Él fue la antorcha que alumbró a aquella generación y la gente se regocijaba en Él como predicador. Un ministerio breve, un ministerio que quizás duró 6 meses nada más, fue suficiente para transformar la vida de todo un pueblo, porque usted ya sabe, su cabeza terminó en un plato. Pero ese hombre fue una antorcha que iluminó su generación. Él terminó con el silencio. Se terminó la esclavitud en Egipto, se terminó después la esclavitud en Babilonia, se terminaron a esos años de silencio y Dios volvió a hablar por Juan el Bautista. Y hermanos, aquella mujer que prediqué el otro domingo, que se acercó al Señor con un flujo de sangre, 12 años dice la Biblia, 12 años sufriendo cada día ese flujo de sangre, sometida a vergüenza, humillación. Dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía el médico, nadie le solucionó el problema. Se encontró con Cristo y terminó su drama. Se terminó. Y dice la palabra de Dios en Hechos 9, verso 34. Hace 3 sábados prediqué de un hombre que se llamaba Eneas, 8 años, paralítico, en una cama. Y vino Pedro y aquel hombre se levantó. Y todo el mundo admiraba la obra de Dios. Se terminó el drama para Eneas. Se terminó el drama para aquel paralítico que habla Hechos capítulo 3, que lo ponían todos los días en el templo que se llamaba La Hermosa para pedir limosna, hasta el día que vino Juan el apóstol y Pedro y le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y cuando usted llega ahí a Hechos 4 y verso 22, dice que ese hombre tenía como 40 años. Se terminó. Y quizás esta noche Dios viene y dice: levántate, hijo de hombre, ponte de pie, porque hablaré contigo y terminaré con la pereza en tu vida y terminaré con la escasez de vida espiritual que tiene. Levántate y ponte de pie, porque quiero hablar contigo. Yo creo que Dios, hermano, así como le puso fin a tantas cosas, algunas de ellas que mencioné recién, Dios le puede poner fin a nuestra vida infructífera o de tan poco fruto, y Dios puede empezar algo nuevo en nosotros hoy. Por eso estoy animado en esta noche. Por eso estoy animado en esta noche, porque Dios a través de su palabra puede hablarnos, Dios a través de su palabra puede levantarnos, Dios a través de su palabra puede ponernos en su obra y que podamos hacer grandes cosas para salir del aburrimiento, hermanos, para salir del desaliento y empezar a servirle a Dios con alegría en el corazón. La gente está hastiada del pecado, el mundo está asqueado del pecado. Y los cristianos que conocen la palabra y escuchan la palabra no se deciden a levantarse y ponerse de pie para servir al Señor. Tenemos una gran oportunidad en esta noche. Yo creo que Dios quizás ya le dijo, ¿no? Levántate, hijo de hombre, ponte de pie, quiero hablar contigo. Y ahora ustedes saben
Ezequiel dice, y el Espíritu entró en mí. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero hay algo más. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. En otros términos, sacando una aplicación, si la palabra de Dios entra en mí en esta noche, entonces me levantaré, me pondré de pie y hablaré con Dios. Y me pondré a su disposición. Y me pondré a su servicio. Estoy animado en esta noche, hermanos, porque Dios nos llama a predicar. Estoy animado en esta noche porque Dios nos llama a tener memoria, a recuperar la memoria, entre otras cosas, recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en tercer lugar, para terminar en esta noche, yo estoy animado porque Dios nos llama para triunfar. Pero mire qué clase, no de ese éxito que habla el mundo. Observe la clase de triunfo, de victoria que Dios quiere darnos. Si puede ir allí, por favor, a 1 Corintios, el capítulo 15. La primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a poner la mirada en el versículo 57. 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 57. Dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí en esta noche. ¿Usted no está satisfecho con su vida espiritual? ¿No está satisfecho con su vida cristiana? ¿Siente alguna clase de vacío en su alma, que algo le está faltando? Usted siente que puede dar algo más para Dios, pero no estoy hablando de lo material, estoy hablando de su vida, de su tiempo. Pero se está comportando de una manera mezquina y no se entrega a Dios. Quizás algún sábado o algún domingo regresó a su casa pensando: hoy Dios habló a mi vida, ¿me meto a trabajar en la obra o no me meto? ¿Qué hago? ¿Lo intento o no lo intento? Quizás en el pasado le servía a Dios, pero algo me frustró, algún mal ejemplo, algo que me fue de tropiezo, me alejó, me enfrió mi corazón, y ahora no sé si intentarlo o no intentarlo. Pues yo quiero decirle en esta noche que se anime y ponga la mano en el arado y empiece a trabajar para Dios. Y este aquí es un buen lugar para trabajar para Dios. ¿Y cuánto que necesitamos de trabajo en este lugar? ¿Cuánto que necesitamos de trabajar? Dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo mide la victoria, sus éxitos, sus logros de otra manera: por los aplausos, por los premios que le dan, desde los artistas del Oscar, del Grammy, de tantos nombres tienen los premios. Para ellos eso es el éxito. Para nosotros el éxito es aprovechar la oportunidad y servir a Dios en su obra. Es aprovechar el llamado de Dios y trabajar en su obra. Porque la Biblia, hermanos, nos enseña que las victorias pueden llegar a nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo. No buscamos el reconocimiento de la gente, ni el aplauso, ni que nuestros rostros aparezcan en las revistas de la moda o en grandes carteles por las calles. Nosotros, hermanos, deberíamos buscar esto de tener victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos conocer a Cristo, y necesitamos obedecer a Cristo, y necesitamos caminar con Cristo. Y si no andamos con Él, nunca vamos a tener victoria en Cristo. Siempre vamos a andar. Yo digo, a veces hay creyentes, yo los miro y los vuelvo a mirar y digo: este se bautizó en agua o en limón, porque andan con las caras ahí todos siempre amargados, preocupados, nunca una sonrisa en sus labios. Es que no tienen victoria porque no andan con Cristo. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy animado en esta noche. Quizás no les parezca, pero estoy animado en esta noche. Porque Dios nos llama a predicar, porque Dios nos llama a recordar, a tener memoria, y porque Dios nos llama para asegurarnos tener una victoria en Cristo. Dijo Dios a Ezequiel: levántate, hijo de hombre, y hablaré contigo. Y esta noche Dios quiere hablar con usted. Yo quiero pedirle 2 cosas en esta noche para terminar. La primera es que busque ahí en su Biblia
en Hechos el capítulo 26. Esa es la primera cosa que quiero pedirle, que busque ahí en su Biblia. Hechos el capítulo 26. Y una vez que encuentre ahí ese pasaje, ponga su mirada en el versículo 15. Pablo está allí hablando frente al rey Agripa. Pablo está presentando defensa del Evangelio. Él está contando al rey y a todos los que estaban allí su experiencia con Cristo, su encuentro con Cristo. En aquellos días que él era un perseguidor de la iglesia y había ido con carta de los principales para ir hasta Damasco y traer allí a los cristianos cautivos, y muchos de ellos iban a ser llevados a la muerte. Y mientras iban en esa búsqueda, Cristo se le cruzó en su camino y le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Cristo a quien tú persigues. Y Pablo tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió, de tal modo que se transformó en el gran predicador, en el gran apóstol que nosotros reconocemos. El apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El hombre que con su prédica influyó en las iglesias, con su modo de servir a Dios animó a los hermanos. Su vida estuvo sometida a grandes peligros, amenazado de muerte. La muerte le perseguía, le pisaba los talones. Pero él, cuando sentía la muerte y el diablo acosándolo, predicaba más fuerte la palabra de Dios. Y ahora está ante el rey Agripa y una gran multitud, y él va a dar un testimonio. Y Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, levántate, ponte de pie, que hablaré contigo. Y eso yo le voy a pedir ahora, que todos aquí se pongan de pie, porque Dios quiere hablarnos esta noche. Póngase de pie en esta noche. Y le voy a hacer una segunda invitación aquí. Y quiero que ustedes y yo leamos juntos aquí el versículo 15 y el versículo 16. Pero no quiero que lo leamos a modo de murmullo. Leámoslos con una voz fuerte, elevada. Comenzamos ahí, versículo 15. Dice Pablo: yo entonces, ustedes conmigo, dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Las mismas palabras del Antiguo Testamento aquí en el Nuevo, las mismas palabras de la Biblia, Dios hablándonos aquí en esta noche. Le dice en el verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahí dice: no, yo quiero seguir un tiempo más en la pereza. Yo quiero seguir un tiempo más en la comodidad. Yo quiero seguir un tiempo más en un vaivén, en un zigzag, mi vida así. Pero quizás usted hoy dice: no, Dios habló en una forma clara a mi vida y me dijo: levántate y ponte de pie, y yo me voy a quedar de pie para servir al Señor. Quizás en esta noche puede ser el comienzo donde usted deje atrás algunos fracasos, algunos desencantos. Quizás en esta noche usted va a tener que decidir y olvidarse de ciertas desilusiones que la vida le sometió, le castigó. Quizás en esta noche va a tener que tomar alguna decisión de dejar algún pecado escondido que lo tiene encadenado. Quizás en esta noche usted va a aprovechar la gran oportunidad que Dios nos quiere dar de levantarnos, de ponernos de pie y de entrar en una comunión con Él, porque Él quiere hablar contigo y Él quiere hablar conmigo en esta noche. Y si necesitamos hablar con Dios en esta noche, pues vamos a tomar ese tiempo para hablar con Dios. Ahí en su asiento, o si lo siente y quiere venir aquí al frente, al altar, pues hágalo. Y si quiere ponerse de rodilla o venir aquí adelante y ponerse de pie, haga lo que usted quiera, pero hable con Dios en esta noche. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir repasando la palabra y vamos a sentir la voz de Dios que nos dice:
Hijo de hombre, levántate, ponte de pie, porque yo quiero hablar contigo. Todos en oración. Y te damos gracias, Dios, en esta noche, por tu palabra, que es viva y eficaz, y que es como una espada cortante de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra, como la experimentó el profeta Jeremías, llegó hasta sus huesos. Y oramos, Dios, que esta noche tu palabra toque nuestro hueso, obre en nosotros, y que podamos tomar esa decisión de andar en una plena comunión contigo. Ya no más sentado, ya no más aburrido, ya no más esclavizados a la pereza, sino con ánimo pronto, Señor, para servirte y para seguirte. Y te damos gracias porque esta noche pudimos recordar que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todas esas obras grandes y maravillosas, como dice el Salmo 145, también las puedes hacer hoy entre nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos buscarte con un corazón sincero. Obra aquí en esta noche, que tu palabra siga trabajando en nuestra vida. Y mientras oramos, el hermano Omar va a venir aquí adelante para dirigirnos en un canto. El hermano Josué va a venir a la guitarra. Y vamos a estar cantándole al Señor en esta noche y agradeciéndole a Él por su palabra. Cada uno puede tomar todo el tiempo que necesite para orar, para hablar con Dios. Hoy puede ser la noche más importante en su vida. Hoy puede ser la decisión más importante de seguir y servir al Señor, nuestro Salvador, con total fidelidad. Hermano Omar, si viene aquí adelante, hermano Josué, y así todos en oración, alabando al Señor, nos acercamos al final de nuestra reunión.